a todo aquel que un día dijo que te amó. ¡Boica! 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 Lo que comenzó como un duelo de boxeo carcelario entre Ving Rhames y Wesley Snipes se convirtió en una de las sagas de acción más influyentes de la historia. Así es, hoy veremos la saga completa de Invicto, empezando por la película original del 2002, pero no fue hasta la secuela donde nació un personaje que sería recordado por todos. Estoy hablando del luchador más completo del mundo, el gran Yuri Boyka. Así que para que se te haga más fácil entender toda la historia, aquí te lo explico cronológicamente. Sin más que decir, comencemos. La gran pelea. Esta historia inicia en la prisión de máxima seguridad Sweetwater, ubicada en el desierto Mojave, California, lugar donde se realiza el programa de boxeo entre prisiones, construido en 1993 con trabajo de convictos. Aquí conocemos al campeón indiscutible en todas las categorías, el gran Monroe Hutchen, condenado a cadena perpetua por asesinato, con un récord de 68 victorias y 0 derrotas, quien en esta ocasión se enfrenta a Bear Van Sant, condenado en 1992 por violación, secuestro y asesinato. ¡Un ataque y falla! ¡Ay! Izquierdazo y otro izquierdazo. Derechazo a la cabeza. Otro izquierdazo y un derechazo. Luego de obtener la victoria, se informa que el actual campeón de peso pesado, George Iceman Chambers, con un récord de 46 victorias y un empate, será enviado a esa misma prisión, después de haber sido acusado de violación. Desde el primer minuto en pisar ese lugar, Iceman deja claro que no reconoce la autoridad de nadie, ni de los guardias, ni de los demás presos, y mucho menos la reputación de Hutchen. Así que para evitar problemas entre ambos condenados, el alcaide ordena encerrar a Hutchen en una celda aislada. A medida que va pasando el tiempo, Chambers se acostumbra a golpear a los presos que no son de su agrado, como el manager de Hutchen llamado James, así como a los presos más importantes de la prisión, quienes tratan de unirlo a sus grupos. Skinhead, condenado por tráfico de drogas, posesión de armas y homicidio, y también Saladin, el líder de los asesinos del Fascis, condenado por robo a mano armada y homicidio. Aquí conocemos algunos personajes más, como Mingo Pace, condenado por robo y homicidio, el compañero de celda de Iceman, Jesús Chuy Campos, miembro de la mafia mexicana, condenado por robo múltiples de autos, actual asistente de Mandy Ripstein, un anciano jefe de la mafia y amante del boxeo, condenado por evasión de impuestos. Este último ve en la rivalidad entre George Iceman Chambers y Monroe Hutchen una gran oportunidad de conseguir dinero y poder, la pelea más grande en la historia del sistema carcelario, así que usa sus conexiones y su influencia con el alcaide para organizar una pelea clandestina adentro de la prisión. Para convencer a Iceman, que inicialmente se niega, Mandy y sus socios usan una mezcla de manipulación psicológica, provocación directa y ataque a su ego. Él acepta pelear no por dinero, sino para demostrar que es el único campeón en todo el mundo, mientras que Monroe Hutchen acepta con la única condición de obtener el 40% de las ganancias, dinero que piensa mandar a su hermana fuera de la prisión. Y es así como ambos luchadores se preparan durante 2 meses para su próximo combate. Además, el resto de pandillas, al sentirse humillados por Iceman, quien se cree un dios, propone a Hutchen colocar droga en la comida de Iceman para atormentarlo y así asegurar la victoria. Pero como es de esperar, este se rehúsa y amenaza con darles una paliza si es que lo hacen. Una vez que todos los preparativos están finalmente listos, llega la esperada noche de la pelea, siguiendo las reglas de Londres, es decir, guantes de 6 onzas, sin referee. El asalto termina cuando uno de los boxeadores caiga y tienen solo 60 segundos para poder levantarse. Durante los primeros asaltos, Iceman domina con su potencia de peso pesado y su experiencia en el ring profesional, derribando a Hutchen varias veces. Sin embargo, la resistencia física y mental de Monroe es superior, consiguiendo desgastarlo hasta mandarlo a la lona, por primera vez en toda su carrera.
Tras una dura pelea, Iceman empieza a mostrar cansancio, ya que está acostumbrado a pelear bajo reglas estrictas, con árbitros profesionales y tiempos controlados, hasta que de pronto, Monroe conecta una combinación brutal de golpes, logrando noquear a su oponente. ¡Lo están gastando! ¡Otro izquierdazo! Luego de esta victoria, el mexicano Chuy Campos menciona que el mafioso Mendy Ripstein murió 3 semanas después de la gran pelea. Monroe recibió su dinero y Iceman quedó en libertad bajo palabra. Pero lo curioso aquí es que Iceman y su representante se encargan que la noticia de su derrota jamás salga de prisión y se mantuviese como si solo se tratara de simples rumores. Más tarde, George Iceman Chambers continúa su carrera en el boxeo, derrotando a un nuevo oponente y consagrándose una vez más como el campeón invicto. Sin embargo, todos los reclusos de la prisión Sweetwater saben que el verdadero y único campeón invicto es Monroe Hutchen, terminando así con esta primera película. La gran pelea. La historia continúa con George Iceman Chambers, el ex campeón mundial de peso pesado, quien luego de ser derrotado por Monroe Hutchen, su carrera está en declive. Una prueba de ello es que ahora se encuentra en Rusia grabando comerciales de vodka de bajo presupuesto para poder ganar algo de dinero. Por otro lado, conocemos al líder de la mafia rusa llamado Gaga, quien controla y organiza peleas clandestinas en las prisiones, teniendo como atracción principal al feroz y sanguinario Yuri Boyka, considerado asimismo el luchador más completo del mundo, manteniéndose invicto en todos los torneos ilegales, ya que ningún oponente puede hacerle frente. Al no encontrar un digno oponente para Yuri Boyka, al mafioso Gaga se le ocurre una brillante idea. Encarga a sus hombres sembrar droga en el departamento de George Iceman para que sea culpado injustamente. Y es así como George Iceman Chambers es trasladado a la prisión de máxima seguridad Chornia Cholmy, donde Yuri Boyka espera a su próxima víctima. Ya en la prisión, Iceman es recibido por el coronel Markov, quien le dice que está muy contento de recibirlo, ya que fue su admirador durante el auge de su carrera, pero eso no significa que vaya a tener mayores privilegios, así que de inmediato es enviado a las duchas para tomar un baño con agua helada, y aunque Iceman se resiste en un primer momento, al verse superado en número no le queda más opción que aceptar. En el camino a su celda, otro prisionero enviado por Boyka le lanza orina fresca, como una forma de intimidación, e inmediatamente después, mientras se lava la cara, conoce a Stevie Parker, un recluso adicto a la heroína, designado como su compañero de celda. Más tarde, en la hora de almuerzo, George Iceman Chambers cruza palabras por primera vez con Yuri Boyka, después de que se negara a ponerse de pie como muestra de respeto. Boyka, ¿eh? ¿Qué clase de nombre de marica es ese? Tú eres simplemente... Luego de esto, Boyka reclama a los oficiales de la prisión por detenerlo cuando iba a golpear a Iceman, a lo que el coronel responde que ya llegará su momento, pero tiene que ser en el ring de las peleas clandestinas. Por su parte, Iceman recibe la visita de su representante Philip, quien le dice que no hay ninguna fianza que pagar, por lo que tendrá que permanecer encerrado aproximadamente un mes, en lo que dure todo el proceso. Más tarde, Iceman defiende a su compañero de celda Stevie de ser golpeado por los hombres de Boyka, así que luego de darles una paliza, Boyka lo reta una vez más a enfrentarse en una pelea en el ring, a lo que Iceman responde que lo hagan ahora mismo, ya que no le interesa formar parte de su circo. Obviamente, esto enfurece al mafioso Gaga, debido a que su negocio de apuestas se ve afectado, al no tener un digno contrincante para su campeón invicto, quien ahora se prepara para enfrentarse a otro nuevo rival, pero como es de esperar, solo sirve como saco de boxeo para el gran Yuri Boyka.
Esta pelea también es presenciada por Iceman, a quien Boyka desafía una vez más, pero Chambers hace caso omiso a sus provocaciones y sigue negándose a pelear, incluso a pesar de que el coronel le ofrece salir de prisión. Así que ante la negativa, Iceman es torturado y enviado a recoger los desechos de la prisión con una pala. Es en esta ocasión donde conocemos a Krot, el Topo, un anciano en silla de ruedas y excomandante del ejército soviético, condenado a cadena perpetua por matar a un oficial dentro de la prisión. Este le brinda su ayuda para poder sobrevivir, ya que luego de otro enfrentamiento en las cloacas, Iceman es enviado al hoyo, una celda con aguas residuales. Chambers está convencido de que su abogado está haciendo todo lo posible para sacarlo de prisión, a lo que Krot responde mientras le da unas pastillas para la fiebre que nunca lo dejarán salir de esa prisión. Luego de resistir algunos días en el hoyo, Iceman es sacado de la celda para conocer al mismísimo Gaga, quien le confiesa que él planeó todo para meterlo a prisión. Incluso su representante, el señor Phil, trabaja para él, quien en ese momento aparece y le pide que no sea tonto y acepte la pelea con Boyka, ya que con eso ganarán mucho dinero y obtendrán su libertad. Y es así como George Iceman Chambers, sin ninguna otra alternativa, termina aceptando la tan esperada pelea, teniendo a Stevie como parte de su equipo. Con el pasar de los días, Iceman practica sus técnicas de boxeo, mientras que Yuri Boyka entrena todas sus artes marciales: judo, jiu-jitsu, kickboxing, wushu y taekwondo. Llegado el día del enfrentamiento, los hombres de Boyka contactan a Stevie, quien justo se acaba de inyectar su dosis de felicidad, para pedirle que haga un trabajo para ellos: cambiar el agua de Iceman por una que contiene droga. Al iniciar la pelea, Boyka señala que solo usará sus manos para derrotar a Iceman en su propio deporte, pero para su desgracia, el americano demuestra ser superior y lo manda a la lona en el primer asalto. Por esta razón, Boyka se ve obligado a pelear en serio, mientras que Iceman, producto de la droga, se vuelve tambaleante y errático en sus movimientos, por lo que Boyka solo necesita unos certeros golpes para ganar la pelea. Luego de esto, Iceman despierta en la enfermería, donde Krot le informa que Stevie cambió su agua, pero cuando va a buscarlo para darle su merecido, descubre que este se había suicidado por el remordimiento, dejando una nota que decía que no tenía opción. Iceman, furioso por la muerte de Stevie y el juego sucio, encara a Boyka diciéndole que necesita hacer trampa para poder ganar, y cuando el coronel intenta detenerlo, Iceman lo golpea por mentiroso, ya que a pesar de haber peleado, se niega a darle su libertad, motivo por el cual es atado a la torre de agua en medio de la nieve. Por su parte, Boyka interroga a sus compañeros sobre la botella con droga que le dieron al americano, así que luego de confesar, los elimina uno a uno, ya que se siente humillado por haber ganado en esas condiciones, tras haber entrenado toda su vida para ser el luchador perfecto. Por otro lado, el manager Philip cobra $500,000 por la pelea ocurrida. Sin embargo, Gaga ordena acabar con él y recuperar su dinero, mientras que el pobre de Iceman, luego de pasar toda la noche en el patio, un grupo de presos desobedeciendo las órdenes, le brinda abrigo y alimento, ya que se ha ganado su simpatía tras golpear al coronel, hasta que este se entera de lo sucedido y ordena a todos los responsables quedarse parados en medio de la nieve. Más tarde, cuando Gaga se entera del castigo de Iceman, ordena que sea liberado de inmediato, ya que tiene planeado algo para él: una revancha limpia contra Yuri Boyka, con las mismas condiciones de la anterior pelea, que si gana Iceman, obtendría su libertad, propuesta que Chambers acepta a cambio que se le asegure el bienestar de los reclusos y se les dé ropa adecuada para el frío. Tras este noble gesto, Krot comprende que Iceman ya no es el sujeto desagradable e individualista que entró, por lo que decide entrenarlo para que pueda enfrentarse en igualdad de condiciones al poder de las piernas de Boyka.
Es así como el anciano le explica que en su juventud fue un soldado sanguinario con entrenamiento élite, condenado a cadena perpetua ya que aceptó la culpa de un robo cometido por su hermano, y tras estar preso mató a un guardia que intentó torturarlo, por lo que recibió un disparo en la columna que lo dejó en silla de ruedas. A pesar de todo, Grodd solo lamenta no haber conocido a su sobrina, quien nació cuando él fue arrestado. Con el pasar de los días, Grodd, cuyo nombre real es Nikolai, le enseña a Iceman cómo hacerle frente a Boyka, no solo usando sus puños, sino también usando sus piernas, y especialmente le enseña una llave con la cual podrá derrotarlo. Llegado el día del enfrentamiento, durante el primer y segundo asalto, ambos luchadores quedan empatados, pero en el descanso, Nikolai lo motiva a darlo todo para recuperar su libertad, así que de inmediato, Iceman usa sus nuevas técnicas para derribar a Boyka, y en la parte final, utiliza la llave que había aprendido para romperle la pierna de una forma brutal, dando por finalizada la pelea. Luego de esta salvaje escena, Iceman finalmente obtiene su libertad. Gaga le entrega su parte de las ganancias por haber ganado la pelea y le pide disculpas por lo mal que la pasó en prisión. Pero antes de irse, Iceman visita al alcaide para comprar la libertad de Nikolai, a quien después lleva a la estación de trenes, revelando que lo espera su sobrina que tanto quiere. Y finalmente, tras el encuentro entre estos dos, Iceman se da vuelta y camina con rumbo desconocido. Invicto 3, la redención. La saga continúa con la vida del luchador más completo del mundo, el gran Yuri Boyka, quien luego de perder su enfrentamiento contra George Iceman Chambers, ahora es el encargado de limpieza en las cloacas de la prisión, debido a la grave lesión que le dejó Iceman en la rodilla, y aunque intenta obtener su libertad, todas sus solicitudes son rechazadas. Aquí nos enteramos que el mafioso Gaga ha expandido el sistema de luchas clandestinas hasta un nivel internacional, realizando intercambios con otras cárceles para atraer a los mejores luchadores del mundo, siendo su actual campeón el ruso Vladimir Saikov. Gaga intenta ayudar a Boyka cambiándolo a una mejor celda, como una forma de agradecimiento por haberle hecho ganar millones de dólares en el pasado. Sin embargo, Boyka se niega y solo pide que le permita pelear una vez más, propuesta que Gaga toma como un suicidio, ya que ni siquiera puede mantenerse de pie. Es por todo esto que Yuri Boyka empieza a entrenar en secreto en las sombras de la prisión, utilizando cubetas con agua y poleas improvisadas para fortalecer su rodilla, mientras lee la Biblia y reza todas las noches para cumplir su propósito, hasta que cierto día se corta el cabello, se afeita la barba y acude al ring para desafiar al actual campeón, y contra todo pronóstico, Yuri Boyka consigue derrotar a su oponente fácilmente. Luego de su victoria, Boyka es trasladado a la prisión de máxima seguridad de Georgia, donde se llevará a cabo el torneo internacional de lucha de prisiones, lugar donde Boyka conoce a los 8 mejores luchadores de prisiones del mundo, entre los cuales se encuentran Andrew Grace, Croacia, Chai Lam, Corea del Norte, Petros Madros, Grecia, Andrago Silva, Brasil, Jan Dupoug, Francia, Turbo, Estados Unidos y por último el colombiano Raúl Dolor Quiñones. A medida que los días pasan, los luchadores son enviados a realizar trabajos forzados en una cantera de piedra, todos a excepción de Raúl Quiñones, quien recibe un trato preferencial por alguna extraña razón, además de ciertos regalos como estimulantes y esteroides. Llegado el día 1 del torneo, los primeros en enfrentarse son Brasil versus Croacia, siendo Andrago Silva el vencedor, gracias a su técnica de capoeira. El segundo combate es entre Estados Unidos contra Croacia, donde Turbo gana su primer combate utilizando un estilo de boxeo modificado. La tercera pelea es entre Rusia y Francia, donde Boyka consigue su primera victoria utilizando sus diferentes técnicas de combate.
Y por último, Corea del Norte versus Colombia, donde obviamente el líder del cártel del Cali, Raúl Dolor Quiñones, se consagra como el vencedor. E inmediatamente después se revela que los perdedores del torneo son eliminados en secreto. Al día siguiente, durante los trabajos forzados, Boyka y Turbo son encadenados juntos, a pesar de la evidente tensión que hay entre ambos, iniciando un enfrentamiento en ese lugar, ya que el americano le recuerda a Iceman, así que por todo esto, ambos son enviados a celdas de castigo contiguas. A medida que el aislamiento transcurre, Turbo comienza a desmoronarse psicológicamente, debido a que en su celda es forzado a permanecer de pie indefinidamente, tratando de ignorar a las ratas en el suelo, mientras que Boyka, acostumbrado a la suciedad y la oscuridad, debe hacer frente a su dolor de rodilla. Más tarde, Boyka y Turbo son liberados gracias a los contactos de sus managers, Gaga y Fernati, viejos amigos y rivales, quien al descubrir que sus hombres están siendo obligados a realizar trabajos de campo, acuden iracundos con Rezo y Kuz, los directores del torneo. Ellos revelan que efectivamente todo está arreglado, así que para evitar problemas les recomiendan apostar todo su dinero por el colombiano Raúl Dolor Quiñones, asegurando que él será el ganador, propuesta que Gaga y Fernati terminan aceptando. Con el pasar de los días, Turbo y Boyka empiezan a confiar el uno con el otro, ya que pasan la mayoría del tiempo encadenados, así que deciden centrarse en derrotar al colombiano. Además, luego de que les reducen el tiempo de ejercicio en el gimnasio, ambos hacen del trabajo forzado una forma de entrenamiento, a la misma vez que Gaga y Fernati mueven sus influencias para conseguir todo el dinero posible, debido a que confían plenamente en que todo está arreglado. Durante la mañana de trabajo, Turbo nota el dolor que Boyka tiene en la rodilla, así que le entrega una planta la cual tendrá que triturar y usar su aceite para frotar donde más le duele, mencionando la frase improvisar, adaptarse y vencer. Y como ambos ya tienen confianza, Turbo revela que desea ganar el torneo para poder ver a sus dos hijos, mientras que Boyka para demostrar que es el luchador más completo del mundo. Después de aliviar su pierna como Turbo le había dicho y que los mafiosos realizaran sus apuestas, llega la segunda etapa del torneo. Luego de esta batalla, el brasileño es eliminado como los anteriores competidores, mientras que Rezo y Kuz empiezan a preocuparse al ver la destreza de Turbo y Boyka, así que para evitar que ellos ganen, el americano es llevado a una celda donde es acusado de ser la supuesta pareja de Boyka, y como en ese lugar no se aceptan homosexualidades, terminan dándole una brutal paliza. Más tarde, Boyka se entera de lo sucedido, lo cual provoca que entrene más duro para enfrentarse al colombiano, quien en ese momento aparece para decirle que conoce la historia del americano que le rompió la rodilla, es decir, conoce su punto débil. Al día siguiente, al regresar al trabajo forzado, Boyka y Turbo se enteran gracias a los demás reclusos que todo aquel que pierde los enfrentamientos posteriormente son fusilados, así que para que Turbo pueda reencontrarse con su familia, Boyka le brinda su ayuda para poder escapar hacia el bosque, mientras él es reducido por los guardias. Ya en la celda, Boyka pide hablar con su representante Gaga, pero en ese momento Rezo y Kuz le revelan de que este mafioso ahora es su aliado, quien apostó en su contra al saber que no podrá ganar con su rodilla lesionada, por lo que ahora nuestro protagonista está decidido a arruinarles el negocio. Llegado el combate final, el colombiano domina los primeros asaltos atacando la rodilla lesionada de Boyka. Además, tiene la ventaja de no sentir dolor debido a las drogas que se inyecta. En ese momento, Dolor consigue apresar la pierna de Boyka e incapacita su rodilla con una sumisión, y termina el asalto con una serie de patadas eficientes que lo deja fuera del cuadrilátero.
hasta que de pronto al ver la cubeta de agua y el trapeador de sangre, recuerda todo lo que ha pasado para llegar hasta ese lugar. Esto lo impulsa a recuperar sus fuerzas, decidido a volver, usando la venda del trapeador para vendarse la rodilla. Finalmente, Dolor Quiñones, cegado por la ira, lanza una patada con todas sus fuerzas a la rodilla colchada de Boyka, fracturándose brutalmente la tibia y peroné, dando fin a la lucha y declarando a Boyka como el ganador. Por otro lado, Fernetti elimina al viejo Rezo después de perder dinero que no le pertenece, pero en ese momento el coronel Kuz hace lo mismo con él, para luego ir con Boyka y decirle que regresará a las cloacas de donde salió. Sin embargo, cuando Boyka estaba a punto de ser fusilado, al igual que los anteriores peleadores, el americano Turbo aparece para eliminar a todos ellos y escapar de ese lugar. Pero lo súper interesante aquí es que minutos después son recogidos por Gaga, quien revela que a pesar de tener la rodilla fracturada, jamás perdió la confianza y apostó por él a espaldas de los mafiosos. Por último, luego de recibir su parte del dinero, Turbo se despide revelando su verdadero nombre, Jericho Jones, quien se quedará con Gaga para ganar dinero en las peleas clandestinas, prometiéndole tener un futuro combate amistoso, mientras que Boyka camina sin rumbo pero con una sonrisa en el rostro. Al fin obtuvo su libertad, terminando así esta tercera película. La historia continúa en Kiev, Ucrania, donde Yuri Boyka ahora vive en libertad, convertido en una leyenda de las peleas clandestinas. Además, se encuentra en su mejor momento físico, mantiene su devoción religiosa y entrena con una disciplina absoluta. Su objetivo es claro, ganar una pelea clasificatoria que le permita entrar a los combates profesionales de Europa y finalmente ser reconocido por el mundo entero, no solo en las prisiones, como el luchador más completo. En ese momento, su manager Kirill le informa que le ha conseguido dicha oportunidad, un combate legal que lo llevará a Budapest para las clasificatorias europeas. Lo único que tiene que hacer es obtener la victoria, y en esta ocasión le toca pelear contra un talentoso luchador llamado Víctor. Sin embargo, esta vez a Boyka se le va la mano y mata accidentalmente a su rival. Su sueño de ser reconocido mundialmente se ve interrumpido por su conciencia, lo cual lo lleva a arrepentirse y pensar en el motivo de su lucha, más aún al saber que Víctor tenía una esposa llamada Alma. Así que luego de tener pesadillas constantes, le pide a Kirill que le consiga un pasaporte falso para ir a verla personalmente, a pesar de que en ese país es un fugitivo. Al llegar a Drovny, Rusia, Boyka descubre que Alma está siendo retenida contra su voluntad por un despiadado mafioso llamado Sourab, quien controla las peleas clandestinas de la ciudad, ya que su difunto esposo Víctor le debía mucho dinero, el cual utilizaron para construir un centro comunitario para niños, así que para pagar su deuda, obliga a Alma a trabajar como camarera. Más tarde, Boyka consigue llegar a este club, quien tiene como campeón a un sujeto llamado Igor Kazmir, quien grita a viva voz ser el mejor del mundo. Aquí Boyka intenta acercarse a Alma para pedirle perdón, sin embargo ella le pide que se aleje ya que no quiere problemas, y como los guardias de seguridad tratan de sacarlo a la fuerza, Boyka se encarga de darles una paliza. En ese momento aparece el mafioso Sourab, quien luego de felicitarlo por el espectáculo le propone pelear para él, a lo que Boyka responde que no le interesa, solo vino a ese lugar para hablar con la camarera, petición que es rechazada por el mafioso, asegurando ser su dueño, por lo tanto si no quiere morir le recomienda largarse.
Al día siguiente, Boyka acude nuevamente al centro comunitario, donde golpea al guardia de seguridad y al fin consigue hablar con Alma. Sin embargo, después de entregarle el pasaporte de su esposo y darle las condolencias, Alma le pregunta si vio el último combate de Víctor, a lo que este responde que fue contra él, y aunque se muestra arrepentido por lo que hizo, ella no acepta sus disculpas. Por otro lado, el mafioso se encuentra buscando peleadores para su club, pero todos los que Slava trae al ring no tienen el nivel suficiente, hasta que de pronto hace su ingreso Boyka, quien le propone pelear para él, a cambio de pagar la deuda de Alma. Y es así como ambos acuerdan tener 3 combates en una semana, donde también se enfrentará a su campeón, y antes de retirarse, Sourab le dice que sabe todo sobre él, la leyenda, el gran Yuri Boyka, el luchador más completo del mundo. ¿No reconoces a una leyenda cuando te está partiendo la cara? Más tarde, Boyka informa a su representante Kirill que tardará una semana más para regresar a Kiev, ya que tiene un asunto pendiente, y aunque Alma insiste en que no desea su obra de caridad, Boyka hace caso omiso y se dispone a entrenar en un gimnasio cercano, donde demuestra quién manda en ese lugar. Llegado el día del primer combate, el luchador más completo se enfrenta contra Boris. Esta primera es muy fácil para Boyka, pero a diferencia de otras oportunidades, esta vez prefiere no dar el golpe final y hacer que el oponente se rinda. Y como felicitaciones por el espectáculo, el mafioso ordena a su camarera llevar una bebida al ganador. Es en esta ocasión donde Boyka le pregunta sobre un lugar donde puede entrenar, ya que al que iba está lleno de ratas, así que Alma le dice que vaya al centro comunitario, donde le ofrece la habitación de entrenamiento de su esposo fallecido. En el segundo combate, Boyka tiene que pelear contra los hermanos Azeroth, es decir, 2 contra 1 en simultáneo, una forma de dificultar las cosas para el ruso. Esta pelea se le dificulta un poco más de lo normal, sin embargo el resultado es el mismo, dejando muy mal herido a nuestro campeón, mientras que por otro lado, el mafioso empieza a desconfiar de su propio hombre, así que para asegurar su victoria, soborna a un coronel para que le traiga un recluso muy peligroso llamado Koshmar, y aunque al inicio el coronel se niega, Sourab propone aparte del dinero, entregarle a un prófugo de la justicia. Más tarde, Alma al ver entrenar a Boyka, le lleva ungüento para el dolor muscular, una receta de su abuela, recalcando que no es necesario pelear por ella. Y cuando Boyka le pregunta por qué no huye de la ciudad, Alma responde que el centro comunitario fue el sueño que ella y su esposo Víctor siempre tuvieron, ayudar a los niños que más lo necesiten. Luego de esto, Boyka recibe la llamada de su manager para informarle que todo está listo para su presentación oficial, a lo que este responde que no se preocupe, ya que estará en el bus de regreso antes de las 9:30 de la noche. Acto seguido, Boyka se prepara para su tercer combate contra el campeón actual Igor Kazmir. Después de una brutal pelea, Boyka obtiene la victoria. Sin embargo, cuando se dispone a retirarse del lugar, el mafioso le dice que ese solo fue su tercer combate. Aún falta vencer a su campeón, y aunque Boyka al inicio se niega, no le queda más opción que aceptar, con tal de liberar a Alma de su deuda. Aunque esto no será nada fácil, ya que su siguiente oponente es Koshmar, un recluso gigante con una fuerza sobrehumana y un estilo de pelea puramente salvaje. Tras ser derribado por el gigante, Boyka ahora se encuentra al borde de la derrota, hasta que de pronto consigue ver a Alma a lo lejos, lo cual lo impulsa a dar lo mejor de sí. Luego de unos momentos de mucha adrenalina, Boyka le
brazo y una pierna, para finalmente lanzarlo fuera del ring. Sin embargo, a pesar de su victoria, Sourab, enfurecido, toma a Alma como rehén y ordena a sus hombres eliminar a Boyka. De pronto, estando al borde de la muerte, Boyka logra escuchar los gritos de Alma a la distancia, así que sacando fuerzas de no sé dónde, consigue eliminar a todos estos sujetos, para luego ir tras el mafioso. En el camino, Boyka recibe disparos en el hombro y la pierna, pero a pesar de todo, sigue tras los pasos de este criminal, quien amenaza con matar a Alma si no deja el arma en el piso. En ese momento, Boyka recibe otro impacto en el estómago, pero aún así consigue eliminar a este mafioso, estrangulándolo salvajemente, y con la poca fuerza que le queda, solo le pide a Alma que lo perdone por haber matado a su esposo. Situación que es interrumpida por la policía, quien llega para ponerlo bajo arresto, sin obtener aún una respuesta. 6 meses después, en la prisión Chornia Cholmi, Yuri Boyka recibe la visita de Alma, quien después de tanto tiempo finalmente le dice que lo perdona, y la historia termina con el luchador más completo del mundo haciendo lo que mejor sabe hacer: repartir putazos dentro del cuadrilátero. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse por si aún no lo han hecho. Sin más que decir, yo soy Red, nos vemos. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó. Y a matar a todo aquel que un día dijo que te amó.